Quiero escuchar a un gran amigo que va a poner el broche a este Diabetes Experience Day 4 y pido un fuerte aplauso para el gran Serafín Murillo. Bueno, muchas gracias por aguantar, pero ahora que me siente, estoy bastante impresionado, sobre todo por lo que os tengo que explicar. Se trata de una novedad, no es una bomba de insulina, no es nada importante, tampoco los avispaos habéis visto que no es un crecepelo, esta novedad. Es algo que puede mejorar la vida de todos nosotros. Lo indicaríamos, para que nos acordemos, son 4 palabras. Si queréis lo podemos hacer juntos, ¿os parece? ¿Sí? Es solamente levántate de la silla. ¿Lo hacemos? Tengo complejo de cura ahora, podéis sentaros. Algo tan sencillo, tan habitual para nosotros como una silla, que la utilizamos demasiado todo el día, en el transporte, en el trabajo, nos acerca a darnos muchos problemas, sobre todo a muchos problemas si se tiene diabetes. Porque sabemos, y estos son los datos del estudio de diabetes del Ciberdem, que prácticamente casi el 50% de la población con diabetes es sedentaria. Cuando se dice que es sedentaria quiere decir que se mueve muy poco. De ese 50%, del total de las personas con diabetes hay un 15% que no llega prácticamente a 10 minutos de caminar al día. Esto, tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, es un problema. Y saber que los que casi todos hoy hemos estado mucho tiempo sentados, esto conlleva una serie de problemas en cuanto más riesgo de aparición de diabetes. Eso ya no nos preocupa porque ya la tenemos, pero mayor mortalidad cardiovascular o mortalidad por cualquier causa. En esos mínimos estamos desde que la Asociación Americana de Diabetes, esto que hemos hecho ahora, de levantarse por lo menos cada media hora, es una de sus recomendaciones básicas para el control de la diabetes tipo 2. Qué mal estamos cuando la primera recomendación es dejar de ser sedentario solamente, o solamente romper el sedentarismo con levantarse de vez en cuando para quemar algo más. Los beneficios que esperamos del ejercicio son muchos, innombrables. Autoestima, mejor sensación, más sensación de bienestar, reducir problemas cardiovasculares. La primera bolita que sale en la pantalla es la de regular los niveles de glucemia. No todos nos lo creemos. Sabemos que en la diabetes tipo 2, una diabetes que viene en parte por la falta de actividad física, sí que está muy bien demostrado. E incluso el ser activo, el hacer actividad física, un programa de ejercicio, bajaría la glucemia entre medio punto y 1 punto en los valores de hemoglobina glucosilada. Pero en la diabetes tipo 1 tenemos muchos más problemas. Hay quien dice que no mejoraría el control glucémico, algunos estudios indican que sería más en niños y adolescentes, pero no en adultos. Hay mucha letra pequeña detrás. Seguramente porque ya se ha comentado durante todo el día, uno de los factores principales es la hipoglucemia o el miedo a la hipoglucemia. Y esto realmente es muy duro, como hay muchas personas que quieren hacer ejercicio y no lo pueden hacer porque no tienen o tienen demasiado miedo. No sería un miedo porque es real a que aparezca la hipoglucemia o porque no saben cómo gestionar todos sus tratamientos. Un repaso muy pequeño, muy rápido en el poco tiempo que hay, pero sabemos que esta ecuación, por un lado, cuando nos movemos, sea la actividad que sea, gastamos glucosa en nuestros músculos, la sacamos de la sangre y podemos equilibrar esta ecuación tomando más hidratos de carbono de absorción rápida o más lenta, reduciendo, moderando las dosis de insulina, y algo que nos complica mucho la vida es el estrés, tanto en el día a día como el estrés por una competición en los chavales, en los que tienen capacidad para hacerlo, para competir, o el estrés físico del propio ejercicio. A veces el ejercicio no siempre baja la glucemia, sino que también sabéis que también puede incrementarlo. Estas son mis zapatillas. En Barcelona decimos bambas, pero zapatillas de deporte, y esta es la chuleta que deberíamos tener mental cuando empezamos a hacer ejercicio,
Por un lado, esas flechas que indican que al hacer ejercicio la glucosa entra en las células musculares, desaparece de la sangre, pero por otro lado, no nos olvidemos de dos factores. La insulina, depende de los niveles de insulina, pasará una cosa o pasará otra, y por otro lado, el hígado, esa esponja más o menos llena de glucosa, que en situaciones de necesidad nos hará que hará que pase a la sangre y recargue los niveles de glucosa sanguínea. Por tanto, no es tan fácil como decir el ejercicio gasta glucosa o baja la glucemia, sino entender todo este mecanismo, todo este circuito que está muy bien pensado para quien no tiene diabetes, para asegurarle que no tenga hipoglucemias, pero no está nada pensado para la diabetes. Esta montaña rusa la indico porque es básico tener en cuenta el nivel de insulina. La primera subida podría ser el pico de insulina que se produce en el desayuno. Se pone insulina rápida y hay mucha insulina en sangre. Y luego unos niveles mantenidos, que podría ser la basal o la retardada, durante todo el día. Entender en qué momento del día se hace el ejercicio es básico para saber si hay que contrarrestar, hay que compensar niveles altos o niveles bajos de insulina en sangre, porque todo lo demás, el efecto del ejercicio, el consumo de hidratos de carbono, también será muy diferente. Bueno, pues con vuestro permiso nos ponemos en marcha. ¿Qué tenemos que hacer para algo tan saludable como incrementar nuestros niveles de actividad física, sea caminando, sea levantándonos de la silla o sea yendo al gimnasio o hacer deporte? Lo primero, tener en cuenta los objetivos. Los objetivos son muy diferentes de la persona que no tiene diabetes. Siempre va a ir de la mano el objetivo del ejercicio, correr 5 kilómetros, ir al gimnasio 3 veces a la semana, con el objetivo de la diabetes. Habrá que siempre llevarlo muy de la mano, sobre todo en algo que hablaré luego, que es la progresión, cómo aumentamos las cargas de trabajo, cómo aumentamos la dificultad del ejercicio. El otro punto es aprender. Dentro de la colaboración que cada uno tenemos personal que tenemos que hacer, hace ya desde el año 2011 y la segunda edición hace 2 años, ya en 2015, elaboramos este libro sobre diabetes tipo 1 y deporte, en el que se intenta hacer algo que pues, seguramente no había demasiado, que es 4 consejos, 4 pautas, un poco de ayuda para aquella persona que va más perdida y necesita o quiere saber cómo funciona el ejercicio, cómo adaptar su diabetes a ese ejercicio. Para mí, en los 15 años que llevo trabajando en diabetes y deporte, aprender es básico y seguimos aprendiendo mucho. Y una parte en la que desarrollo mucho tiempo de mi semana sería el trabajo con la Fundación para la Diabetes en diferentes apartados, en una casilla, un apartado específico en el que tratamos diabetes y deporte, con artículos, con temas específicos, una sección de consultas en la que poco a poco y con mucho trabajo intentamos dar respuesta a preguntas que preocupan mucho cuando uno tiene diabetes, hace deporte y en lugar de bajar la glucemia lo que hace es subir después de su actividad. Todo esto son casos muy particulares, es decir, la respuesta de un tipo de ejercicio a una persona será muy diferente, y seguramente ya lo sabéis, a otra persona. La respuesta glucémica puede no tener nada que ver e incluso un día a la semana con el siguiente. En ese sentido, compartir experiencia, tener la percepción de lo que le pasa al resto es muy importante también. ¿Dónde empezamos a aprender? Pues durante 10 años, junto a la doctora Nubials, que está por aquí, que aprovecho para agradecerle la confianza que ha tenido en estos 10-15 años de trabajo en cuanto para impulsar la diabetes y el deporte. Pensar que en esos 10 años de colaboración, que se empezó en el año 2005 o 2006, ahora hay muchos retos. Asistimos a cosas fantásticas como corredores de larga distancia, futbolistas con diabetes, pero en ese tiempo que 14 personas con diabetes, algunas están aquí, hicieran una media maratón en la que profesionales les controlábamos, les ayudábamos o incluso le dábamos el bidón de bebida isotónica, nos enseñó a cómo colaborar y cómo aprender unos de los otros en algo tan complicado como el ejercicio. También aprendimos una cosa. Cuando hicimos un estudio a partir de esos datos, vimos cómo casi la mitad, el 40% de los corredores con diabetes en esa carrera de media maratón, hora y media, 2 horas, tenían una hipoglucemia después del ejercicio, en las 24 horas posteriores. Insistimos en actuar. Les hicimos una educación al año siguiente y vimos en este estudio cómo
hablándoles sobre cómo reducir el riesgo de hipoglucemia, que no tiene más que ver con reducir dosis de insulina después del ejercicio, con aumentar la ingesta también de hidratos de carbono durante la tarde, la noche o tomar una recena antes de ir a dormir. Redujimos en un 50% el número de hipoglucemias al año siguiente. Otro punto importante es la progresión. Y como os decía antes, los dos objetivos. Progresión de la mano de cómo está uno en forma, qué puede hacer, a dónde puede llegar, pero por otro lado también qué sabe de la diabetes, cómo va a adaptar su diabetes también a ese ejercicio que quiere realizar. Seguramente los casos más complicados es aquella persona que ya hace maratones, que ya corre, que ya hace triatlón, que juega fútbol y le aparece la diabetes. Sabe mucho de su deporte, pero muy poco de la diabetes y hay que adaptarlo de forma muy rápida. Cada año, la Fundación para la Diabetes y la Asociación de Diabéticos de aquí de Madrid organiza esta carrera. Para mí es un ejemplo muy fácil, muy ilustrativo de la progresión. Para nosotros es como el Diabetes Experience Day, pero de la diabetes y el deporte. Es un día en el que todo el mundo viene, hace ejercicio, camina, corre 5, 10 kilómetros, cada uno a su nivel, y en el que acude gente con diabetes, gente sin diabetes, gente que le gusta hacer ejercicio o gente que quiere apoyar una enfermedad como la diabetes, con números cada vez creciendo, a pesar de que siempre se hace en noviembre y casi siempre llueve y hace frío. Para este año hay una noticia importante, que será que se seguirá haciendo en Madrid, pero también se hará una carrera de las mismas características también en Barcelona, con lo cual tendremos doble oportunidad de participar. De este estudio también vimos algo muy importante con algunos voluntarios que corrieron en él, como decimos que para hacer ejercicio hay que tomar también hidratos de carbono durante el ejercicio, según la intensidad y la duración. Nosotros en este estudio probamos qué era lo que pasaba cuando le dábamos a un grupo de deportistas una cantidad u otra. Aparte de los resultados, ¿qué es lo que vimos? Que no había una regla común. Lo que dicen las tablas, 10, 20, 30, estas tablas que están aquí, 40, 50 gramos de hidrato de carbono, era cierto para todos y para nadie, no se ajustaba a nadie, sino que se tenía que adaptar en cada caso según el estado de forma, según muchos parámetros. Por tanto, uno de los mensajes es no os frustréis, no penséis que os desesperéis porque haciendo lo mismo, tomando los hidratos que tocan, haciendo los controles de glucemia, esa glucemia después del ejercicio no siempre es la correcta, a veces sube, a veces baja. No podemos controlar, por mucho que lo intentemos, todos los factores que afectan o que influyen en el control glucémico durante el ejercicio. Los vamos conociendo, los podemos mejorar mucho, pero no siempre tendremos la solución. Ya para acabar, hoy se ha hablado ha habido algunos deportistas, como Beatriz García esta mañana, que nos ha hablado de retos, de conseguir cosas que ya son difíciles para cualquier persona, tenga o no tenga diabetes, y seguramente mucho más. Hace unos 15 años, cuando empezamos con todo esto, nos llegaban muchos pacientes a los que se les había prohibido que hicieran deporte, que hicieran su ejercicio. Esto ya no se ve. Cada vez creo que hemos evolucionado mucho y estoy muy contento de que cada vez haya una normalización mucho mayor del ejercicio en personas con diabetes. Pero os explico esta iniciativa, nada, en un minuto solamente, de algo que hacemos en nuestro centro en Barcelona, que le hemos llamado el antirreto, cariñosamente. Y queremos englobar a aquellas personas que nunca van a correr más de 5 kilómetros seguidos, que nunca van a hacer un partido de fútbol, que seguramente su reto va a ser caminar cada día 20 o 30 minutos, o que quieren correr la carrera de su pueblo, pero a un ritmo de trote cochinero, nada más, no van a ganar ni mucho menos. Y lo que hacemos es, en esta iniciativa, coger a tres deportistas con diabetes de diferentes niveles, Melanie, Tomás y Miquel, y les vamos entrenando, preparándoles para su reto particular. Nada del otro mundo, algo muy normalito. Pero en esa idea, por redes sociales, lo que intentamos es darle normalidad y darle pistas a aquella persona que no sabe cómo empezar, que tiene miedo a la hipoglucemia, que le cuesta seguir o que cuando empieza tiene problemas, darle algún guiño, alguna pista para que, como hemos empezado explicando, mejore su diabetes, mejore su estado de forma y mejore su vida. Como mensaje final, plantear objetivos, aprender todo lo que se pueda, intentar progresar, que también es divertido, y sobre todo
no obsesionarse con la meta, sino que también seguramente disfrutar del camino. Nada más, muchas gracias.